Tenemos la suerte de contar con nosotros, bueno, de poder entrevistar a Pedro Guyari, que es uno de los periodistas, si no el periodista paraguayo más conocido, más respetado, a quien nosotros además respetamos por su rabiosa independencia. Y esa independencia es la que nos lleva hoy a preguntarle, bueno, primero a saludarle. Encantado y muchísimas gracias por atender la llamada de la Gaceta de la Iberosfera y de la Fundación Disenso, don Pedro. Muchas gracias, José, y gracias también a la Gaceta por este contacto, esta oportunidad también de un poco compartir y hacer entender un poquito lo que está pasando en mi país, Paraguay. Exacto, es lo que queremos nosotros saber, porque de verdad que no lo entendemos. Mire, nosotros tratamos de estar informados, lógicamente, en la Gaceta de la Iberosfera, de todo lo que ocurre en la Iberosfera, esa población de 700 millones de habitantes que compartimos tantas cosas en común. Y la última vez, mire, Paraguay es uno de los países de los que, desgraciadamente, menos informamos, pero cuando lo miramos la última vez, todo iba fenomenal. El país había resistido prodigiosamente la primera ola de la pandemia. Y ahora nos encontramos con revueltas en las calles, con divisiones, con ceses, con corrupción dentro del sistema paraguayo. ¿Puede explicarnos exactamente qué es lo que ha pasado? Bueno, José, lo que pasó es que un mal manejo por parte del gobierno para administrar la pandemia, evidentemente. Evidentemente se ha manejado muy mal a estas alturas, un año después, y luego de soportar casi un año de cuarentena. En realidad tuvimos 6 meses, de los cuales 3 fueron las cuarentenas totales, ¿no? El resto se fue liberando. Supuestamente se pidió este tiempo a la población para ir poniendo a tono el sistema público de salud y se endeudó al país para ello, ¿no? No se hizo lo que se tenía que hacer. Se salió lo peor de lo peor, en el sentido que el corrupto en situaciones como estas es cuando más aprovecha, y máxime si los controles no están a la orden del día, ¿no? Entonces, este es el resultado de una mala gestión, una falta de gerenciamiento, a pesar de todo el apoyo que en un principio toda la población le dio al gobierno. O fíjate que a esta altura del partido hemos recibido 4.000 dosis de vacunas de la B, y nada más, y 20.000 dosis que fueron donadas gracias a la buena gestión de Chile. Entonces, no hay medicamentos en los hospitales, no están los medicamentos que se requiere para la atención a los enfermos de COVID que están en terapia intensiva. Eso es inadmisible. Y entonces uno se dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Y bueno, es una mala, pésima gestión, mezclado esto con corrupción, y la gente se hartó. Entonces, ustedes nos quieren encerrar, nos encerraron, se destruyó la economía, miles de puestos de trabajo que se han perdido, empresas han quebrado, y resulta ser que ahora no tenemos ni vacuna, ni los hospitales están como deberían, y tampoco tenemos medicamentos. Entonces, esto es un combo perfecto para que la gente salga y te diga, no, ya no me pidas a mí volver a ninguna cuarentena o ninguna restricción si desde el Estado no hicieron lo que tenían que hacer. Pero sí, y entiendo esa explicación. Lo que pasa es que nos sorprende porque, claro, todos elogiamos en su momento la magnífica comunicación que había llevado el presidente Mario Abdo Ramírez con todos los paraguayos. Es más, se ponía de verdad como ejemplo delante del mundo de cómo se tenían que hacer las cosas, pero ¿en qué momento se fue todo, se fastidió todo? ¿O se enteraron ustedes de que no había? ¿Cuando tuvieron que empezar a llegar las vacunas o viene de antes? No, de antes. Cuando tenía, fíjate, José, cuando tenía que llegar el primer cargamento de equipos, insumos para ir dotando los hospitales de esos equipos ya para prepararse para la pandemia, cuando no había casos todavía, había 1 o 2 casos aislados y punto. Todavía para nosotros era muy lejano el tema de la pandemia del COVID-19.
el primer cargamento multimillonario que llega resulta ser que no vienen ni los insumos ni los medicamentos que estaban en orden de exigencias que se pedían en los pliegos. Las camas que tenían que venir para las unidades de terapias intensivas tenían que tener determinadas especificaciones. Sí, 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 claro. No vinieron esas, no vinieron los equipos para los médicos, y los equipos que vinieron tampoco eran los que se requería para esta contingencia, no vinieron las mascarillas que se requería para esta contingencia. Sin embargo, se pagó por esos materiales, pero trajeron materiales de tercera categoría. Y se empieza a resquebrajar la confianza de la gente, de la ciudadanía en la gestión, cuando los responsables de esta compra, digamos, y el control que se tenía que tener, no son sancionados severamente. El ministro en ese momento, que ya ha sido destituido, Julio Mazzoleni, se le exigía y, bueno, haga los cambios que tiene que hacer. ¿Qué hizo el ministro? En lugar de elevar esto a la justicia y ya que se investigue este caso de corrupción, lo que hace él es abrir un sumario interno en el Ministerio de Salud para investigar a ver qué pasa. Es como que el responsable se investiga a sí mismo, o sea, un poco serio. De todas formas, las personas involucradas a las que se les identificó tuvieron una leve sanción, fueron desvinculadas de sus cargos, pero con una nota de agradecimiento. Y ahí empezó a resquebrajarse este tema de la confianza. A pesar de todo ello, la gente respondía a los pedidos del gobierno para permanecer en casa, en cuarentena, en fin, todas esas cuestiones. Pero a medida que íbamos avanzando, iban saliendo más noticias realmente indignantes, porque en definitiva se había aprobado el endeudamiento e incluso la emisión de bonos por montos millonarios, y que harán que hasta, no sé, mis nietos seguirán pagando. Sin embargo, no se hizo lo que se tenía que hacer. No se controló, se dejó que esto siga adelante. Sí se hizo algo en el sentido de algunas dotaciones, se aumentaron las plazas de unidades de terapias intensivas, pero no, ¿para qué vas a querer 1000 camas de terapias intensivas cuando no tenés terapistas para administrarlas? Tampoco te preocupaste en formarlos. En fin, una serie de cosas. Y yo sabes, José, que esto de la pandemia, más que una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. En cuanto al marketing inicial, perfecto, pero cuando el marketing no va de la mano con los comportamientos y con los hechos y con los resultados, empieza a caer. Empieza a caer y cayó, y desde hace ya un tiempo la gente yo le escucho, don Pedro, y la verdad es que podemos hacer una comparación con España porque es exactamente lo mismo. Al comienzo no hubo, bueno, en nuestro caso la comunicación fue incluso peor que la que hizo el presidente Ramírez. Nuestro presidente Sánchez, desde luego, fue terrible. Pero tampoco tuvimos las mascarillas, tampoco tuvimos los insumos que hacían falta, tampoco tuvimos nada. La única diferencia que yo noto es que aquí no ha dimitido nadie, ni se ha echado a nadie, ni siquiera le han echado a nadie dándole las gracias, que ya a mí no me importaría que le echaran las gracias si le echaran a alguien que tenía responsabilidad. Y le pregunto, ¿la justicia está investigando la corrupción que ha traído la mala gestión del COVID? Bueno, fíjate que de esto estoy hablando de, bueno, acontecimientos de hace un año, que fueron 2 empresas las que ahora están en el ojo de la tormenta. Por lo menos desde hace un año están siendo investigadas. Están siendo investigadas. Son empresas que habitualmente proveían al Estado de insumos, y uno se pone a pensar que nos estuvieron suministrando. Porque si hicieron lo que hicieron en el principio de la primera compra, entonces a lo largo de los años que suministraron
elementos, remedios, equipamientos para la salud pública, uno dice, bueno, ¿qué nos estuvieron dando? Está en la justicia, el sistema judicial hasta diría que permite los recursos judiciales, irónicamente para que no se haga justicia, porque postergan, dilatan el tema, y no hay un juez que diga, bueno, esto se terminó, esto tiene que tener una sanción, alguien tiene que ir preso acá, alguien tiene que pagar lo que corresponda. Entonces ahí también está el tema de la justicia, que no está haciendo lo que corresponda, ¿no? Al contrario, por lo menos tienen ustedes la posibilidad de presentar recursos, porque aquí no podemos hacer nada, está todo paralizado por la Fiscalía, que no permite investigar absolutamente nada. Y ahora le pregunto, bueno, contando con que ustedes tienen una cifra, Paraguay, una cifra de fallecidos cercano, creo que es a los 3.400, más o menos, podríamos, Paraguay tiene una población 7 veces menor, más o menos, también que España. Eso significaría que es algo así como si nosotros tuviéramos aquí unos 24.000 o 25.000 fallecidos. Nosotros vamos por cifras oficiales en 70.000 y las cifras reales ya se acercan a los 100.000. Y sin embargo, ustedes salen a la calle. El pueblo paraguayo se revela. Y quiero dejar muy claro a todo el mundo que nos esté escuchando que, a pesar de las ideas que nosotros tengamos, estamos hablando de que el Partido Colorado, el partido del poder, es un partido claramente conservador. Entonces, dígame usted cómo es posible que nosotros no tengamos... o sea, ¿qué tiene el pueblo paraguayo que el español está ahora mismo sumiso y aborregado mientras el pueblo paraguayo está respondiendo en la calle? Bueno, por nuestro sistema político acá es bipartidista, hay dos partidos acá, el Colorado Liberal son los que tienen el 90%, 95% de los afiliados y son los que siempre se están disputando el gobierno, ¿no? El Partido Colorado está altamente corrompido y es el partido que ha gobernado nuestro país en los últimos 60 años, salvo algunos periodos en donde sí gobernaron los liberales, que tampoco son la gran cosa. Estamos inmersos en esa suerte de trampa. ¿Por qué la gente sale? ¿Por qué no hubo más muertos? No hubo más muertos por un comportamiento ejemplar de la ciudadanía. La ciudadanía hasta ahora, porque ya ahora está como cansada, hastiada de la situación, hasta ahora estuvo respetando. Vos vas a entrar a un local comercial en cualquier parte del país, debes lavarte las manos, se pusieron para lavar las manos, tenés que poner luego el alcohol en gel, el uso de mascarilla es obligatorio, y eso la gente respetó mucho. Y no hizo lo mismo el Estado. El Estado te exige, pero tampoco controlaba. Acá un gran foco de infección de COVID, por ejemplo, es el transporte público. Cuando comenzaron a relajar las cuarentenas, se habilitó de nuevo el transporte público y tenía que la gente, tenían protocolos, ¿no? De traslado, por ejemplo, vas en un ómnibus y van las personas sentadas y hasta 10 paradas, por ejemplo. Todos con mascarilla. Al principio se respetó y la gente misma sancionaba como esa sanción ciudadana a los que no querían cumplir con el protocolo. Pero luego no se fue controlando, se fue relajando. La gente incluso vio que desde el Estado tampoco sancionaban a los propios funcionarios que estaban haciendo mal las cosas. Y es como que se va hastiando, se hastió y ahora lo que hizo reventar la situación es que en los hospitales públicos no se estaba contando con los remedios para los enfermos de COVID en terapia intensiva. ¿Por qué? Y porque tardaron en llamar a licitación, porque se demoraron, por falta de gerenciamiento. Hay gente que está internada en los hospitales públicos y tiene que vender su propiedad, tiene que vender lo que tenga para comprar medicamentos, porque los hospitales públicos no le están proveyendo. Sin embargo, los medicamentos que del hospital te tendrían que proporcionar, sí la encontrás en las farmacias de la zona. Entonces la gente dice, pero
qué es lo que está pasando. Mm. El hospital no tiene, pero cruzo la calle, voy a una farmacia y ahí lo tienen. Bueno, la gente se cansó de eso y un buen día, bueno, salgamos a la calle. Este señor, por el ministro de Salud, Julio Mazzolini, no puede seguir al frente de la cartera. Será un buen ministro para otras circunstancias, pero para esta no sirve. No, no tiene gerenciamiento. Se dejó que eh, su equipo o la gente que lo acompaña en la gestión se les haya sido impuesta, o sea, gente de partidos. Bueno, mira, te recomiendo este que es bueno, te recomiendo este. Tiene que estar fulano de tal en tal lugar. Todo en puestos claves. Entonces, en definitiva, si él no tenía la fuerza para controlar eso, se hubiera ido antes. Ahora se tuvo que ir porque evidentemente la gente ya no le respetaba. De hecho, el que lo reemplaza, el doctor Julio Borba, es un hombre que hace años también está en la salud pública, pero también estuvo en la gestión de Mazzoleni. Entonces uno dice, ¿qué cambio acá? Que es famoso gatopardismo, se cambia para que no cambie nada, pero algo tiene que cambiar porque la gente está cansada. Ahora el Estado salió a comprar los medicamentos que necesita para los enfermos de COVID, obviamente. ¿Y las vacunas? Don Pedro, ¿dónde están? Está pagando 3 veces más de lo que corresponde. Entonces uno se pregunta, che, ¿ese no era el verdadero negocio? Dejar que se desabastezca el mercado para salir a comprar a precios inusitados. ¿Y dónde están las vacunas? Porque eso sí, es que ni siquiera, es decir, 4.000 dosis de la Sputnik. Sí. 4.000 dosis para 2.000 personas porque es doble. Es doble. Son doble. Claro. ¿Cómo es posible que un gobierno con 60 años, como ya hemos dicho, salvo algunos pequeños momentos del Partido Liberal Radical que ha estado y tal, cómo es posible que un gobierno haya cometido, bueno, esta dejación de responsabilidad? Y tiene varios condimentos, José. Básicamente, por un lado, la alta corrupción y por otro lado, el Partido Colorado, a pesar de tener tantos años en el poder, nunca tuvo política de Estado. Siempre tuvo política partidaria. Están más preocupados en las internas y en base a eso hace las designaciones, poniendo en puestos claves a personas que no están capacitadas, evidentemente, para ello. Y bueno, todo eso en algún momento se te tenía que explotar en la cara. Entonces, esa es la verdad del Partido Colorado. O sea, tiene política partidaria, tiene política para unos meses, tiene política para aplacar algún sector interno de su partido. Pero evidentemente para gestionar una nación, una república, no. No. Pero ahora viene la parte peligrosa, es saber si estas revueltas, estos disturbios o estas protestas pueden llegar a más, porque Paraguay, bueno, recordamos cómo se solventó también ¿cómo se llama? Perdón, es que se oía el nombre, el vicepresidente Argaña, cuando lo mataron. Sí. Claro, cuando lo mataron en el 99, pues, en fin. Es decir, que es una situación compleja, sobre todo además porque toda la zona iberoamericana, ahora mismo hay elementos de la izquierda dura aprovechando las situaciones de violencia y enconándolas. Por eso digo, ¿es una preocupación para los paraguayos que esto vaya más o cree que solamente va a quedar en unas revueltas? Mira, el paraguayo promedio lo que quiere es que se vaya el gobierno. Okay. Obviamente nadie quiere que se desate ninguna situación violenta, ¿no? De hecho, se han realizado manifestaciones, se espera una gran convocatoria para mañana, y lo único que le va a hacer reflexionar a las autoridades es la cantidad de gente que esté en la calle. Ajá. O si no, juegan al desgaste, porque uno ve los cambios que está haciendo el presidente Mario Abdo y es como para aplacar y, como te decía en un principio, parece más bien un gatopardismo, o sea, la gente se da cuenta y eso indigna más a la gente.
Hasta ahora las convocatorias fueron así como espontáneas, no había una cabeza visible, pero comienzan a tener ya algún interés los partidos con sus cuadros políticos. Se va a movilizar el sector del campesinado, que es muy fuerte acá. Entonces, hay que ver cuál va a ser la reacción. Acá lo que se quiere es justamente que se den soluciones de fondo y que no estén haciendo parches, es decir, que se tome en serio lo que está pasando, porque da la impresión que no lo están tomando en serio. ¿Hay alguna posibilidad, la última pregunta, don Pedro, y le agradezco infinito su paciencia, ¿hay alguna posibilidad de que el presidente Mario Abdo vaya no a dimitir, sino a encontrar a alguien capaz de sustituirle en esta crisis tremenda y solucionar el problema de las vacunas, de la pandemia, los insumos, de las UCIs, de la saturación de las UCIs? Bueno, José, acá el vicepresidente también es muy cuestionado, Hugo Velázquez. Sí, Él claro. sigue en la orden de sucesión, es el presidente del Congreso, que también es cuestionado. Por eso la gente dice, no, ninguno de estos pueden estar, porque si quedan algunos de estos es más de lo mismo. El presidente por ahora está siendo sostenido por otro sector mayoritario del Partido Colorado, que está siendo encabezado por el señor Horacio Cartes, expresidente de la República, Sí. y pierde ese respaldo. Bueno, se tiene que ir. Entonces todavía están viendo si se va, si ese sector presta los votos para darle el ok al juicio político o al contrario, lo sigue sosteniendo. Es un gobierno muy devastado, ¿no? Es un gobierno desacreditado, es un gobierno que no tiene fuerza. Por un lado. Por otro lado, el tema vacunas, bueno, se está gestionando, se supone que para fin de mes vendrían unas 50.000 dosis y se habla de la gestión de la negociación para adquirir otras 2 millones. Pero no hay fechas, no hay fechas concretas. Y acá se va a solucionar el tema de la cuarentena, de los enfermos, de las UTIs, únicamente cuando vengan las vacunas. Y estas movilizaciones que se están registrando ahora, se va a tener la repercusión en cuanto al COVID en 1 o 2 semanas más. O sea, se teme que haya una explosión y realmente ya la gente no tenga dónde estar internada. Porque ahí está pues la disyuntiva, José. Por un lado, le dice a la gente, el mismo gobierno que declaró alerta roja ante los casos de COVID, que se queden en casa. Sin embargo, la gente ve que no hicieron lo que tenían que hacer y están saliendo a las calles. O sea, algunos con tapabocas, otros no. Pero evidentemente, en 2 semanas más vamos a tener más casos de COVID, más muertes. Y yo me imagino que eso va a enervar aún más los ánimos de la ciudadanía. Los paraguayos, desde luego, son un pueblo guerrero. Eso lo tenemos claro. Espero que Sí, tengan muchísima suerte. ¿Hay alguna posibilidad, no lo sé, de que de todo esto surja un nuevo partido o algún movimiento que acabe con toda esta especie de bipartidismo que hay este bipartidismo que hay en Paraguay? El paraguayo es muy tradicionalista, es muy conservador en ese sentido. En ese sentido, sí, desde luego. Claro, hay un tercer espacio que está conformado, en realidad, que está disputado por la izquierda, que en algún momento llegó al poder acá con Fernando Lugo, Sí, que claro. fue también destituido vía juicio político. Sí. Está también la derecha moderada, Patria Querida, PDP, en fin. Pero acá la fuerza la tienen estos 2 partidos tradicionales y te decíamos que somos muy tradicionales porque generalmente la gente vota por el color. O sea, yo voto por mi abuelo, voto por mi bisabuelo. Decimos, vota por tu hijo, vota por el futuro. Pero bueno, yo creo que va a haber cambio, pero no va a ser tan rápido. El Partido Colorado, sabes que no es mayoritario, pero sí gobierna porque la oposición jamás se puso de acuerdo, siempre van fragmentadas. Y el Partido Colorado tiene
un hambre de poder que los otros partidos me parece que no logran entender cómo tiene que ser la cosa. Se pelean todo en un momento, pero para sostenerse en el poder se juntan a pesar que no se puedan ver. Esas son enseñanzas que la oposición todavía no entendió y siempre van fragmentadas. Y eso le conviene al Partido Colorado. El Partido Colorado es el 36 o 32% del electorado global. La oposición en sí tiene el 70%, pero sin embargo, el Partido Colorado es el que gobierna desde hace décadas. Sí. Don Pedro, le agradezco muchísimo, de verdad, que haya atendido a la Gaceta Liberosfera, a la Fundación Disenso, y que sobre todo que haya sido tan claro, porque es muy difícil abstraerse, mucha gente no puede abstraerse de la tentación partidista, pero en este caso nos hemos encontrado lo que dijimos al comienzo y no nos ha defraudado un periodista independiente, y eso es una satisfacción, de verdad. Muchísimas gracias, José. Estamos acá, por supuesto, a las órdenes y, bueno, cualquier información. Y en algún momento te voy a pedir también, porque se vienen momentos también bastante interesantes en España y a ver si estamos en contacto también, por supuesto, en ese sentido. España está como para no venir, de verdad. Sí. Sí. Muchísimas gracias, don Pedro. Hablamos cuando quiera y volveremos a hablar seguro para la Gaceta en breve. Gracias. A ustedes.